Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Espero que muy, muy, muy bien. Terminando el año, no puedo creer. Llegamos al fin de este 2022. Estamos en la mitad de las fiestas. Espero que hayan pasado una hermosa, hermosa Navidad. Y ahora, ya en 2 días nomás, llegamos al año nuevo y arrancar un nuevo año que, con muchos desafíos, con muchas cosas lindas, espero para todos. Y extrañaba esto de hacer vivos. La verdad que si fuera por mí, recién lo hablaba en off con Inés, nuestra invitada. Eh, lo que me encanta de poder hacer esto, me encantaría poder hacerlo más seguido. Esperemos que el 2023, uno de mis grandes deseos del 2023 es tener una asiduidad con el tema de los vivos y poder estar más tiempo conversando con ustedes y charlando y estar más cerca, ¿no? Porque esto lo que hace es acercar a pesar de la distancia que genera el mundo virtual. Bueno, hoy vamos a hablar de algo súper interesante. Yo la conocí a Inés, a quien la voy a presentar ahora, hace un tiempito en un evento que no nos cruzamos en el evento, ahora lo vamos a contar, pero después ella me contactó y empezamos a conversar y terminamos haciendo algo juntos con lo que ella se dedica, que es el tema de la voz, ¿sí? La importancia que tiene la voz en el momento de comunicar. Y me hizo reflexionar un montón sobre algo que yo venía diciendo, que es que me encanta comunicar, me encanta hablar, pero me hizo reflexionar sobre el poder que tiene la voz, el poder que tiene el saber comunicar, el saber utilizar la voz de una manera correcta, algo que yo no sabía hacerlo, algo que surgió en mi vida de una manera muy rara, y lo fui perfeccionando sin darme cuenta y que hoy amo hacer, que es esto de poder comunicar, hablar. Y vamos a hablar de esto, vamos a hablar un poquito de la importancia de utilizar la voz y saber cómo a través de la voz podemos impactar y llegar a las personas. Inés, un placer tenerte acá. ¿Cómo estás? Hola Isma, bueno, felicidades, A felices vos, fiestas, seguro. ¿no? A Felices vos y a fiestas. todos los que están presentes y que están entrando a este vivo. Muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar acá y bien acompañada. Y quiero contarles que es verdad, Ismael lo conocí, en realidad yo lo escuché, entré en una charla y escuché su voz y me gustó en la manera que se expresaba, ¿no? No solo lo que decía, sino cómo lo decía. Me gustó su voz, su calidez, mucha sonrisa, muy alegre. Y creo que es muy importante cómo uno, eh, digamos, se muestra, ¿no? Y cómo dice las palabras y cómo está el cuerpo. Y bueno, y atrás de esas palabras, como que sentí que era una persona muy cercana y apenas me contacté con él y empecé a hablar, ya sentí enseguida que como que nos conocíamos desde hace mucho, ¿no? Era como algo muy Sí, lindo que se empezó fluyó, a... fluyó muy, muy Sí. fácilmente. Y bueno, y ahí está lo que es el poder de la voz, ¿no? Como una voz que uno va escuchando y va sintiendo y se va acercando a esa persona, porque no es tanto la palabra, sino cómo suena, que tiene que ver con el sonido y que tiene que ver con la música. Y de esto vamos a hablar hoy un poquito, ¿no? Cómo la voz puede llegar a mucho más de lo que uno cree. Para conquistar a una persona, para poder llegar a un proyecto, para conversar con un cliente, para poder hablar con un hermano, con un amigo y bueno, cómo tomar conciencia y cómo ese instrumento que es musical y que hay notas y que van sonando más, menos, más fuertes, más intensas. Bueno, de esto vamos a conversar hoy con Ismael, vamos a hacer una conversación linda y gracias a todos por estar Por acá sumarse. presentes. Sí, sí. Bueno, ahí Sí, estoy viendo claramente.
los saludos. Mirá qué interesante lo que dice Fede, porque lo voy a poner acá en pantalla justamente el comentario que hace Federico Amaya. ¿Es la voz o es el lenguaje corporal? Y qué interesante, porque mientras vos hablabas y que hablabas esto de la sonrisa y que, bueno, por ahí yo lo tengo innato, ¿no? No puedo no sonreír, es como, está en mis genes automático. Sí. Y me acuerdo cuando hicimos este ejercicio de esta sesión que hicimos juntos y que me mostraste un montón de cosas muy interesantes. Y una de las cosas que me quedó, y cuando lo dijiste recién me vino a la cabeza, fue esto de que cuando uno sonríe al hablar, aunque incluso no me estés mirando, se nota que la persona está sonriendo y eso transmite un montón. Entonces la corporalidad impacta en la voz. Exactamente. Entonces, no es O, es I, ¿no? Es la voz y el lenguaje corporal. Bueno, fíjate que la comunicación no verbal comunica un 55%, el tono de voz comunica un 38% y la palabra un 7%. Así que si esa palabra no tiene un tono, una música, un sonido y no tiene un cuerpo, ese mensaje pierde sentido, pierde credibilidad. Entonces, quiero empezar con una frase, ¿no? Que dice así: la voz responde a 3 cuestiones que se formula el hombre. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Preguntas Todo existenciales. lo que tiene la voz, ¿no? Porque el pasado, presente y el futuro. Entonces, todo lo que digo en este momento va a impactar en una persona de una manera y va a hacer que despierte interés o no, ¿no? Entonces, eso que impacta hace que habilita, digamos, una conversación y puede generar algo muy lindo, puede, digamos, crear un vínculo, crear una relación, poder proyectar un negocio, hay muchas cosas ahí. Entonces, para hacernos una pregunta, ¿no? ¿Y cómo está sonando mi voz? ¿Cómo me estoy sintiendo con mi voz? Cuando termino de hablar, ¿cómo se siente mi voz, ¿no? Son preguntas que los invito a que las anoten, que empiecen a reflexionar, a tomar conciencia. ¿Cómo ahora en este fin de año sienten que está su voz? Si está apagada, si está encendida, si tiene ganas o no, ¿no? Atrás de cada palabra hay una emoción, hay un sonido que refleja una forma de ser, digamos, mi personalidad, mi identidad. La voz es mi identidad. Entonces, todo eso. esto, ¿no? Y no solo cuando estoy hablando, sino cuando estoy escribiendo. Vos, Isma, cuando escribís algo en LinkedIn, qué palabras me identifican a mí y qué palabras son las que yo elijo para que la persona que me está mirando o me está leyendo se identifican y me identifican a mí, porque todo lo que yo voy escribiendo es lo que voy sintiendo. Entonces, ¿cuáles son mis palabras que me identifican hoy? ¿No? ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es mi hilo conductor? Entonces, no vamos a hablar de cantidad. Hoy en un mundo donde hay cantidad de información, la gente que habla de más y explica y vuelve a explicar lo mismo. Entonces, qué importante es la calidad de la palabra y no la cantidad, ¿no? Qué importante es la primera palabra que abre una conversación y qué importante es cuando uno cierra una conversación, ¿no? Cómo dejar a la persona con interés, con entusiasmo, con muchas más ganas de aprender. Entonces, yo cuando lo escuché a Isma me dio la sensación de confianza, de alegría, de ganas de escuchar, de aprender más, de ver de quién es Ismael, ¿no? Y bueno, soy muy pícara, soy muy curiosa. Y bueno, Se notó. le escribí y acá estoy. Me lo gané en este fin de año. Totalmente, totalmente. Así No, y a mí me que, despertaste una curiosidad, y más que una curiosidad te diría hasta una reflexión, porque me vengo llenando la boca, bien dicho en este momento, en los últimos años de la importancia de lo que disfruto el conversar y el hablar y el comunicar y el estar cerca de la gente a través de mi voz y a través de... En realidad no a través de mi voz, yo lo decía a través de la comunicación, a través de la pantalla, a través de los cursos, pero en el fondo era a través de mi voz, porque cuando empecé y esto fue a partir de esa sesión que tuvimos y de esas charlas que tuvimos, empecé a razonar todo lo que el feedback que me venía de los cursos, etcétera, y muchos de los feedback tenían que ver con eso, ¿no? Con el tono de voz, con la alegría que transmitía, con la manera. Y dije,
qué importante es, no es cuestión de tener la capacidad de estar 4 horas frente a una pantalla hablando, sino es el cómo y lo que transmite eso que uno está diciendo al otro. Y no es tanto y una parte es el contenido, pero otra parte no es más que el contenido. Es claro, es la emoción, es la energía que uno va transmitiendo a través de la palabra. Exactamente. A mí me gustaría hacerle una pregunta a los que están presentes, que vayan respondiendo, pero ahora estuvimos hablando, ¿no? Y escucharon la voz de Ismael, escucharon mi voz. ¿Qué escucharon? ¿Qué sintieron de la voz de Ismael? Si pueden decirlo con una palabra solamente. Mientras está hablando, ¿qué sienten de su voz atrás de esa palabra? ¿No? ¿Qué emoción? ¿Qué sienten? Si pueden ahí, a ver, responder. ¿Qué exposición? Me gustaría, a ver el feedback. Me encanta. Acá hay un usuario de LinkedIn que no se le ve el nombre porque debe tener su cuenta es que se transmite lo que privada. Uno es, ¿claro? Claro, acá pone, a ver. No sé quién sos porque debes tener tu cuenta privada, pero solamente puedo ver LinkedIn. Amistad, calma, a ver, Isma. Amistad, calma, macanudez, me encantó esa definición. Anda anotando. Pasión, alegría, buena onda, entusiasmo y pasión, energía positiva, alegría, confianza, se repite mucho. Ay, me emociona esto. Qué lindo. Bueno, fíjense. Aparte de buena dicción, buena onda, tranquilidad, tiene una voz dulce, compromiso, confianza. Bueno, ya está, chicos, ahora me voy a poner colorado. Todo lo bueno, ¿no? Todo bueno. O sea, algo negativo, me tiran un palo. Energía. Claridad. Estaba buscando alguna distinta, emoción, alegría. Bueno, a ver, vamos a seguir un poquito con... Fíjense que todo esto que están diciendo es lo que sale de la voz de él, ¿no? Y eso que ustedes sienten es lo que les da ganas de escuchar a una persona. Si les da confianza, tienen más ganas. Si les da alegría, tienen más ganas. Entonces, qué importante el sonido. Entonces, ¿desde dónde estoy hablando? ¿Para qué estoy hablando? Con una persona, con un cliente, con un amigo. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que yo realmente le quiero decir? Y vuelvo a la palabra de calidad. Para poder llegar a una calidad y una comunicación de calidad de verdad, lo primero es escuchar. Y cuando digo escuchar, no es escuchar al otro, no, es escucharse. Porque en la medida que yo me escucho y yo sé cómo estoy, voy a ser muy inteligente en saber qué pregunta debo y me conviene hacer en ese momento. Porque no somos robots, porque todo el tiempo estamos cambiando, porque a veces nos sentimos demasiado cansados y si nos sentimos muy cansados, tenemos que cuidar nuestra voz y tenemos que ser muy agudos en saber paso a paso qué pregunta tengo que hacerle a esa persona en ese momento. Y esto me vuelvo a lo primero que es la preparación. ¿Cómo me preparo? Y es muy simple. La primera pregunta es ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? Entonces, en ese orden es donde yo voy a darle calidad, aunque no me sienta bien, le voy a dar calidad. Entonces, escucho, siento, ¿cómo estoy? Después, no respondo enseguida, me voy preparando, voy haciendo preguntas clave que yo necesito hacerle a la persona. Y además de eso, y muy importante, es saber cómo es esa persona. ¿Qué perfil tiene? ¿Cómo es? Entonces, todo eso, cuanto más observe esas cosas, me va a ayudar a llegar a unas mejores palabras y a identificar mejor y tener más claridad a la hora de comunicarme, ¿sí? Entonces, vuelvo que es calidad. El título de este vivo se llama Comunicación afectiva y efectiva. Hoy se habla mucho de la comunicación efectiva y ser efectivo, pero la parte afectiva, si yo, digamos, realmente le pongo afecto y todo ese amor a esas palabras, directamente van a ser efectivas. Entonces, qué importante es lo afectivo para que después, digamos, finalicemos con lo efectivo, ¿no? Creo que ahí hay que partir de una base importantísima. Somos seres emocionales. Exactamente. Antes que todo somos seres emocionales. Nacemos con emociones. O sea, todo lo demás viene después. Entonces, entender eso para mí es fundamental. O sea, con la palabra tenés que impactar en las emociones del otro. Y también cuidar tus emociones, esto que vos decís, prepararte, porque si estás con una emoción negativa, estás triste, y después tenés que comunicar, vas a comunicar con esa emoción también.
Entonces, la También, por importancia eso. de verte cómo estás para poder ver qué transmitís, más allá de lo que dice la palabra, sino el qué emoción transmite esa palabra. Una palabra con emoción recobra ese sentido, ¿no? Tiene un sentido, tiene un sentir. Entonces, mi Claro. palabra sentida lo hace que revele en el otro y movilice y despierte algo más. Entonces, mi voz puede ayudar a que una persona se descubra. Mi voz puede ayudar a que una persona se emocione y quiebre, ¿no? Y diga, mi voz puede ayudar a que una persona tenga más ganas de trabajar ese día. Mi voz puede abrazar a una persona en un momento que está triste. Entonces, es calidad, es un gesto, es el cuerpo que acompaña esa voz. Entonces, somos una unidad. Entonces, hay que volver a esa voz, a esa esencia, a eso que yo soy con mi voz y poder conectar con mi misión. ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que yo quiero hacer y decir y comunicar hoy en este mundo que a veces perdemos como ese sonido, ¿no? Nos vamos perdiendo y nos vamos como opacando y esa voz se va metiendo cada vez más adentro. Muchas personas me llaman y me dicen, no, desconozco mi voz, no sé dónde está mi voz, he perdido mi voz. Y no solo en el volumen, sino en esto de sentirse, digamos, vivo, ¿no? Una voz viva, una voz apasionada, una voz que transforma, es una voz que está conectada realmente con lo que uno siente y quiere, ¿no? Ahora me gustaría, Ismael, que me cuentes alguna anécdota o algo que hayas conversado con alguna persona que te haya llamado la atención esa voz, ¿no? O esas voces que por ahí no hablas mucho, pero quedan en el tiempo. Tan como que uno se acuerda y vuelve, ¿no? Uy, qué interesante. No sé, me vino a la cabeza inmediatamente mi viejo. Mi viejo son esas personas que te daba placer escucharlo. Podés estar horas hablando con él y que su voz transmitía una cosa de seguridad, de empatía, o sea, mucha presencia, ¿no? Bueno, creo que quizás algo de eso de haber sacado de él, seguramente. El primero que me vino a la cabeza. Y después no sé si hablando, pero sí personas a las cuales me gusta escuchar o ver en las redes. Para mí una persona que me conecto mucho con su manera de comunicar, por ejemplo, Simon Sinek. Estilo al hablar, una forma que como que me hipnotiza, ¿no? Como que quiero ver el video y terminarlo. Es como, me conecta mucho con la emoción que transmite, con lo que está contando. Es como que te lleva a la historia de una manera de expresarse y que no es solamente lo que dice, sino es su tono de voz, su manera como baja, sube. He mirado mucho eso, más, hasta he escuchado audiolibros de él y no es lo mismo que un Mira, audiolibro, que se nota que está leyéndolo, que cuando habla en un video, por ejemplo, que es más cambia. fluido y claro, totalmente. Fíjate qué importante el contexto, ¿no? En el cual uno Total, habla. Una cosa es total. hablar y cuando yo puedo mirarte ahora y me conecto porque sé que estás ahí y te veo, entonces hace que mis gestos y todo se acompañen también la palabra y te veo a vos y también, entonces esto tiene que ver con la empatía, ¿no? Claro, Empatizar, claro. empatizar con el cuerpo, a través del cuerpo y también con las emociones y con el sonido. El sonido, o sea, yo estoy hablando en un tono y seguramente en un rato estemos los dos alineados en ese tono, porque hay una vibración y hay algo que se empieza. Entonces, esa empatía sonora que es muy poderosa, donde una persona que está muy acelerada en un momento o está nerviosa o está enojada, No la viene una puede. persona y empieza a hablarle y no le dice, a ver, háblame más bajo, simplemente con el sonido de su voz provoca en el otro esa vibración y hace que baje, ¿no? Es impresionante cómo, y acá vuelvo con esto que es el sonido y la música, cómo la música ayuda a equilibrar, a unificar, a sanar, y por eso yo utilizo mucho el canto, porque el canto es un camino muy directo para conectarse y revela ahí muchas respuestas que a veces no sabemos y no sabemos cómo decir algo porque estamos más preocupados por decirlo bien y por llegar al resultado
En el cómo. y no nos ocupamos de cómo está posicionado el cuerpo, qué le pasa al cuerpo cuando está hablando. Entonces, ahí entra en juego todo lo que es este mecanismo que es, digamos, el cerebro, ¿no? Izquierdo, derecho, y a veces uno va siempre en la idea fija y pierde el sentido o esta parte creativa que hace que uno pueda hacerlo más ameno, más alegre, más lúdico, más divertido, algo que puede también ser importante, pero a la vez con mucha alegría. Por eso vuelvo a la música, como la música despierta y colabora en identificar esa palabra que viene. Yo no la estoy buscando, viene, porque el cuerpo se prepara para recibir esa palabra, donde me inspira, que es inspirada y es tomada esa palabra, y luego la puedo volcar. Entonces, cuanto más calmos estamos y cuanto más tranquilos y más conscientes de nuestro cuerpo, nuestro sentir, es donde mejor vamos a aplicar y mejor vamos a poner esa palabra justa en el momento indicado. No es cuando yo quiero. Entonces, ¿cómo hacerlo? Es encontrar cada Importante la uno. escucha ahí. Porque para Exacto. encontrar ese momento justo, tengo que estar con una escucha activa de lo que está sucediendo en mi entorno en el momento que estoy hablando. Que eso, cuando los que somos speakers, es clave eso. Es fundamental estar observando todo el tiempo, porque la escucha no es solamente con los oídos, sino también es con la vista, ¿no? Uno escucha con los ojos, porque vas viendo el impacto que tiene lo que estás diciendo en el público y eso te hace ir modificando el cómo lo estás diciendo porque estás viendo que o no está impactando o no está llegando. Entonces es constante, Es constante. A claro, ver, es un loop, una retroalimentación, en realidad quería decir un loop. exactamente. Entonces, yo puedo escuchar con la cabeza, puedo escuchar esto que decís vos, pero puedo escuchar con todo el ser. Claro, claro. Mirá la diferencia, ¿no? Puedo escuchar desde un lugar o puedo escuchar con todo el cuerpo. Y cuando escucho con todo el cuerpo, es mucho más fácil de detectar la necesidad primera, ¿no? Yo puedo entrar en un escenario, tener un público muy grande, estar pensando solamente en lo que tengo que decir, ya todo estudiado, el librito estudiado, el paso a paso, pero si yo, en vez de, digamos, es importante, eso en un momento, Claro. pero después cuando entro a la cancha ya soy un artista. Soy un artista porque empiezo a mirar, empiezo a observar, empiezo a moverme, voy caminando por un lugar, hay personas que me despiertan alegría, entonces me acerco. Hay todo un juego ahí, y hay toda una Sí, obra que 100%. se crea. Y no se crea solo, se crea gracias a un otro que hace que esa voz se renueve y se haga cada vez más grande. Y la grandeza viene de eso, del equipo, ¿no? Hay personas que colaboran en esa voz. Pero para eso hay que escucharse y escucharnos mucho más de lo que hoy yo creo nos estamos escuchando, que es por la rapidez que vivimos, nos vamos perdiendo como esos colores, digo yo, esos sonidos, que le van perdiendo sentido a esas palabras que son las típicas palabras que dice todo el mundo y cada vez van perdiendo valor. Entonces, volver a darle valor a la palabra, volver a darle valor a la voz, volver a valorarnos nosotros para poder ser luz con nuestra voz, ¿no? Digo, me encantaría, bueno, Ahora, no sé si... antes de que salgas de ahí, porque me vino algo que fue la pandemia. La pandemia generó para mí un quiebre importante, esto de no verte, ¿no? Presencialmente el día a día y de que la comunicación sea mucho más escrita que hablada, ¿sí? Porque pasamos a estar en grupitos de WhatsApp y no interactuar físicamente, que creo que eso hackeó de alguna manera la comunicación, ¿no? Y la puso en otro nivel, porque tenemos que aprender a comunicarnos mejor a través de este tipo de herramientas. ¿Vos viste, qué impacto viste en empresas o en personas y qué desafíos trajo esto? Porque para mí lo veo como un desafío gigante. Sí, yo creo que ahí la comunicación, la voz empezó a tener un papel muy importante, porque esto de hablar virtualmente y por teléfono y poder tener una reunión, creo que la persona se le empezó a despertar también, como se empezó a despertar, no, a mover muchos campos, ¿no? Hay gente que, digamos, se abrió con su voz, hay gente que se apagó. O sea, así como favoreció, yo creo que también se vino un poco en contra. Porque todo lo que es, digamos, mostrarse, que la persona te vea
y enfrentar una cámara que de alguna manera es como que uno se enfrenta a algo más chiquitito, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí entra el espacio. Cuando yo estoy en un espacio grande y estoy más libre, es diferente porque tengo más posibilidades de hacer cosas como para... Pero cuando estás frente a una cámara, es eso solo que te enfrentás como que no podés fallar, digamos. Entonces Total. ahí la gente se pone más nerviosa, es como el cuadrado es más pequeño. Sí, sí. En cambio... Tiene una ventaja, ¿no? Apagan la cámara y Sí. ya está. Que yo digo, yo cuando la gente me apaga las cámaras, viste, en los eventos o cuando doy charlas así, les digo, imagínense que estoy en un evento físico y uno de ustedes se trajo una sábana y se la ponen encima. Es lo mismo. Para yo creo para el que está dando la charla, digo, ¿por qué te apagás la cámara? Yo creo que cuando uno está frente a una computadora, así, frente a una cámara, tiene que tratar de ponerse en posición de como si estuviese adelante en un escenario o en aula. Entonces, yo muchas veces estoy parada, no estoy sentada. Bueno, entonces me ubico, tengo un espacio más grande, tengo un movimiento más amplio de mi cuerpo. Fíjate qué importante el cuerpo, porque cuando uno está frente a una computadora, el cuerpo es como que se empieza uno a poner para adelante, entonces la capacidad del aire empieza a bajar. Y si el aire no entra en el cuerpo cómodo, ya se empieza a afectar la comunicación. Es perfecto esto, digamos. Si yo me cierro, el aire no entra, me trabo, no llego, me canso más, hay un gasto mayor de energía y el cuerpo se empieza a debilitar. Entonces, si yo hablo ahora y me abro y me paro y hago unos ejercicios anteriores. Me acuerdo de ese ejercicio que me hiciste hacer de hablar con el pecho abierto y la diferencia de hablar. Claro, entonces, no somos conscientes. Cómo el cuerpo es muy poderoso si uno se empieza a abrir y no solo eso. Voy a sumar algo más, les voy a contar. Cantar. Decís, hay gente que viene y me dice, pero no, yo no canto. Yo le digo, no vamos a cantar. Vamos a ponerle sonidos a las palabras. Ah, entonces sí. Fíjate cómo la mente y la cabeza, ¿no? Empieza. ¿Y eso qué? Canta. Y dice, sonidos, pero ¿qué sonido? Decime una frase. Cualquier frase. Bueno, ponele un sonido. Entonces, uno pone el sonido que lo que hace es cantar, inventarle una música a esas palabras. Entonces, en el momento que la persona empieza a jugar y a ponerle música a esas palabras, el cuerpo empieza a despertar. Es como que se empieza a reír el cuerpo. Entonces empieza a encontrar una manera más linda, más lúdica y más... Entonces se anima después a decir esa frase desde un lugar, un contexto más, no sé, más formal, pero la dice desde otro lugar ya con el cuerpo puesto. Entonces, ¿cómo la voz conecta con el cuerpo? ¿De qué manera? Haciendo ejercicios que tienen que ver con sonidos y ejercicios de apertura corporal, donde las notas se van abriendo en el cuerpo, entran en una vibración y la palabra recobra esa fuerza que esa persona no entiende cómo hacerlo. Entonces, vamos a hablar de comunicación efectiva, sí. Yo trabajo la comunicación afectiva que tiene que ver con sonar. Cómo empezar a sonar y que el resultado sea tu palabra. ¿Cuál es tu palabra? Va a salir sola. Entonces, no es agarrar un cuaderno y decir, bueno, mi palabra es liderazgo. No, a ver, si no es liderazgo, ¿qué palabra es para vos? ¿No? Empezar a jugar un poco y a identificar esto que vos hacés, Ismael, que es escribir y contarle a la gente todos los días, desde el buenos días hasta mañana, y cómo decirlo, qué punto ponerle, qué coma ponerle en el... Bueno, hablando en mi caso particular, el abrirme a la comunicación, yo no soy una persona de comunicación, de hecho, al contrario, yo soy un nerd que estaba atrás de un teclado y una silla, que administraba servidores, arreglaba computadoras, y era el típico de sistemas que no interactuaba con seres humanos, y me costaba un montón, era extremadamente tímido, era el típico que iba a una fiesta, y hasta que alguien no le hablaba, yo no hablaba con nadie. O sea, imagínense de esa manera, porque así era yo. Algo pasó en mi vida que fui cambiando y me fui conectando con esto, pero la realidad es que cuando decidí empezar a utilizar mi voz y empezar a comunicar y me animé, literalmente mi vida dio un giro de 180 grados. En muchos sentidos, en muchísimos, no solamente en lo laboral, en lo profesional, sino en temas personales también, mi familia, con mi mujer, digo, mucho. Fue uno de los momentos claves de mi vida, fue el empezar
aprender a comunicarme porque te conecta de otra manera con la gente. Sin duda. Bueno, fuiste a la acción. Fui a la acción, sí, claro. Isma, ¿te puedo contar un poquito cómo nace Vos y tu Voz? Por favor, sí, claro. Porque tiene que ver con esto, tiene que ver con lo que acabas de contar. Vos y tu Voz nació gracias a mis alumnos de canto. Yo doy clases de canto y sigo dando clases de canto, además de entrenar y coachear gente para hablar en público. Pero lo que me di cuenta es cómo esos alumnos cantando y tomando una clase de canto se iban a sus casas contentos, felices, y con el tiempo venían y me contaban algo. Y eso que me contaban era, por ejemplo, ¿sabes que ahora me puedo hablar mejor con mi jefe? Le puedo contar cosas que antes no me animaba a contarle. El otro día pude animarle a pedirle un aumento de sueldo, que no podía, no me salía. Otro alumno viene un día y me dice, ahora me animo a decirle a mi mujer, te quiero. Entonces, cosas que fueron saliendo, ¿por qué? Porque la persona empieza, de alguna manera, y sin darse cuenta, empieza a cantar. Y cantar lo que hace es abrir emociones, sacarlas afuera y tener claridad sobre algo que no estoy sabiendo cómo enfrentarlo. Entonces, es un camino distinto, no es más o menos, o mejor o peor, distinto, que la persona elige cantar porque le gusta, pero no sabe el beneficio que tiene y todo lo que trae atrás de eso. Yo tengo historias, tengo muchas historias, pero personas que muy tímidas y que hoy han tenido grandes cambios, ¿no? Y que empezaron a ver, a revelar y a animarse a mirarse al espejo y a hacer cambios así como personales y profesionales a la vez. Y por eso, intuitivamente digo, acá hay algo más. El canto está revelando que hay algo mucho más que comunica. Y todo eso fue como armando algo como que digo, bueno, esto se puede llevar a una empresa, esto se puede llevar a una institución, se puede llevar a clientes o a gente que quiere hablar en público, todo desde un medio mucho más, digamos, divertido, pero a la vez también con un sentido y una bajada que tiene que ver con conectarse realmente con la voz para poder hacer, decir lo que quieras, inventar un negocio, ser emprendedor, contar lo que sea, pero de una manera blanda y divertida, no tan estructurada y no tan. Entonces, perder ese miedo, como hiciste vos, ir a la acción. Muy bueno. Pero hay muchas maneras. Esta es mi manera, digamos, es potenciar y desarrollar a las personas a través de la voz desde un lugar mucho más divertido que es la música y el canto, ¿no? Me encanta. Isma, ahora yo te quiero pedir otra cosa más a vos. Obvio, dale. Contame alguna canción preferida que tengas. ¿Canción preferida? Pero que la puedas cantar. Uy, nada. Te iba a decir una que cantarla es muy desafiante. Seminares, te iba a decir. Ni en pedo me te va a cantar Seminares. Pedo. Bueno. Un pedacito de algo. Un pedacito, a ver. Pero tengo que buscar la letra, porque en este momento. Sí, yo te espero. Yo te espero. A ver. No, tiene que ser algo para que la pueda cantar yo, con mi tono de voz así, Seminario ni de casualidad. Pero no, pará, vuelvo. Quiero que elijas una canción que te guste. No me importa si la podés cantar o no. Vamos a hacer quiero que hagamos el ejercicio bien. Entonces, ¿qué canción me gusta? Y la elegís. Yo te ayudo. Hay 80 personas online solamente en LinkedIn. Esto queda grabado. Bárbaro, por eso. Miren cómo ya me está poniendo nervioso, a pesar de que me encanta hablar en público y tener el micrófono adelante. Pero esto ya es un desafío enorme. Bueno, me la banco con Seminares, a full. Ahí está, ¿ves? Pero en mi tono. Sí, en tu tono. La vas a cantar. No te la voy a cantar en tono Charly García de la década del 80 ni de casualidad. Vamos, okay. Isma. Nosotros, todo este equipo que está presente te está apoyando y quiere escuchar tu voz. Esas motos que van a 1000, solo el viento te hará sentir, nada más, nada más.
Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. Un aplauso, bravo. Bueno, ahora vas a hacer lo mismo, vas a No se me salir de ría la nadie en los silla, comentarios, ¿eh? vas a ir, perfecto estuvo, vas a salir de la silla, te voy a hacer Sí. que, bien, Para que salir de la silla, amplío un poco más quiero la que vista. te pares, Sí, para que levanto la cámara. Ahí está. vas a flexionar un poquito las rodillas, Ok. como si estuvieses haciendo una sentadilla, una mini sentadilla. Vas a abrir los brazos van Para a que tengo la quedar pared acá. abiertos a la altura. Para que corro cosas. Para que corro cosas. Y levanto un poquito el micrófono. Ahí está. A ver Los ahí. brazos van a estar abiertos a la altura de los hombros, ¿sí? Ok. Y vas a volver a cantar y trata de cada palabra, de sentir cada palabra, digamos. No trates de seguir el ritmo tal cual de la canción, sino como de ir gustando y sintiendo de cada palabra mientras la estás cantando, flexionando un poquito las rodillas, cuando Ok. quieras, Isma. Esas motos que van a 1000, solo el viento te hará sentir nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. ¡Esa! Muy bien, bien. Y ahora seguimos con el ejercicio. Ahora ver qué corre esto. Decime, en vez de cantarla ahora, me vas a decir la canción, pero me la vas a hablar. ¿La voy a hablar? Como que la vas a leer. Sí. Dale. Contámela, sin cantar, solamente con tu voz hablada. Sí, claro. Esas motos que van a 1000, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. Perfecto. Y ahora, sentate en la silla, acércate a la cámara, Ok. mirá a los oyentes un poquito más, acércate más a las Sí. personas y se lo decís como si estuvieses, mírame, como si lo estuvieses acá, como si me lo estás diciendo a mí ahora. De nuevo, repetí lo mismo que acabas de decir. Esas motos que van a 1000, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. Muy bien. Qué cambios, ¿no? Wow. Yo te aplaudo, yo te aplaudo. A ver, Gracias, ¿qué gracias. pasó acá, Isma? Te puse Eh, incómodo. Sí, sé que te puse incómodo. ¿Qué pasó? sí, ¿Cómo al te principio pusiste incómodo, sentiste? después ya está, después me conecté con mi Contame vos naturalidad. primero qué pasó, qué sentiste en esto. Primero cuando me hiciste el planteo dije, uy, madre que lo parió. No, sí, me puse nervioso, me puse incómodo, pero al mismo tiempo, como me encanta la incomodidad, dije, qué lindo desafío, nafta para mi energía. Eh, y la primera vez que la canté, eh, comparándola con la anterior, me doy cuenta que estaba más metido para adentro. Cuando abrí los brazos y usé mi cuerpo, sí, ahí dije, listo, show. Y después cuando la recité lo mismo, ¿no? O sea, la primera vez fue más tranqui, entre comillas, o más armada, pero cuando me hiciste mirar a los ojos, sentí esa conexión de hablarle a alguien y tratar de llegarle a sus emociones con lo que estaba diciendo. Sí. Bien, Isma, muy bien. Bueno, vamos, yo voy a ir paso a No, paso leo con los esto. comentarios. Quiero ir paso a Mal paso. Movistar Arena mandó uno. Primero hubo esta palabra que es incomodar, sacar a la persona del lugar que está sentado frente a la computadora, como todos los días, hablando con un cliente, hablando con una persona normal. Entonces, ¿qué pasa cuando uno quiere llegar más y quiere llegar mejor y quiere encontrarse más a gusto en todo sentido, lo digo, ¿no? Entonces, hubo un movimiento. El movimiento fue salir de la silla, pararse, hizo un ejercicio que fue como un poco estirar, abrir los brazos. En ese estirar y abrir los brazos, lo que hizo fue cantar la canción nuevamente, donde recobró un poco más de fuerza. ¿Por qué? Porque el cuerpo colaboró en la posición. Fíjense lo que es la disposición Tremendo. para hablar. Fíjense Tremendo. lo que es la posición y la dirección que empieza a tener la voz cuando uno es consciente de lo que es la ubicación y
la parada, ¿no? Si, cómo estoy sentada. Porque, a ver, no solo parada, puedo estar sentada y estar muy bien sentada, ¿no? Bien, eso por un lado. Después, el ejercicio que hace que esa música empiece a conectar con la vibración, es como que el cuerpo empieza a encenderse. Ese es el mecanismo que tiene una canción. No solo eso, sino que conecta con una emoción. Yo no sé a dónde la canción me va a llevar. ¿No les pasa a veces que uno está cantando y empieza a llorar? ¿O empieza a sentirse mejor? Bueno, a veces uno se siente mejor y a veces empieza a llorar. Y si empieza a llorar, digo, qué bueno, por lo menos pude soltarlo. Pasa Isma a cantarlo de esa manera, abre los brazos y luego le digo, decido, pero no cantado, sino hablado. Y ahí la voz empieza a cantar de otra manera, a hablar de otra manera. Entonces es cantar, hablar, hablar, cantar. Es como que ese hablar se vuelve mucho más musical. Es un camino más, digamos, es directo, es divertido, es más fácil y siempre con una dirección. Entonces, dependiendo para qué, por qué, voy a ir con el cómo. ¿Por qué con el cómo? Porque yo no sé en ese momento en dónde voy a estar. Ahora, si yo tengo que ir a una reunión de trabajo y es importante esta reunión y estoy metido en el auto 2 horas, ¿puedo hacer algo dentro del auto? Sí, claramente que sí. Primero, que tengo música en el auto. Segundo, es que puedo ir, mientras escucho la música, ir cantando el texto mientras voy manejando. Y uno puede decir, qué ridículo, ¿no? Pero pruébenlo. Y hasta lo más difícil que uno tiene que decirle a una persona, porque yo tomo la decisión hoy de decir, acá vengo a contarte que no, me bajo de esto, no estoy más acá, no sé, bueno, también lo puedo, porque el cuerpo empieza a entender de una mejor manera. El cuerpo empieza a entender que hay un camino mucho más sincero, mucho más auténtico. Entonces, no importa si tengo que dar una mala noticia o una buena noticia, el tema es cómo me preparo para eso. Y ahí está lo que es, desde dónde quiero hablar, ¿no? Porque a veces uno habla mucho, mucho desde el miedo. Entonces, si yo digo esto, no me van a querer, o no me van a llamar, o no. Y siempre estamos jugando y manipulando con palabras que no son certeras, no son ciertas. Vamos perdiendo esa fineza y esa agudeza, y justamente lo que nos va pasando es que la voz se va apagando. Entonces, pregunta que les dejo, como para que empiecen a pensar, ¿cómo se está sintiendo mi voz? ¿Qué cosas ya no dejé de decir que antes decía? ¿No? Como objetivo, ¿no? Y ahora pasando en 2 días, ya vamos a estar en el 2023, ¿qué palabras son las que me gustaría hoy comunicar a la gente? Empezar a, no sé, un WhatsApp y decirle a una persona algo lindo, ¿no? Empezar a conectarse con eso. Y también estaría bueno como ejercicio que elijan una canción como eligió Isma y la graben y se la regalen a alguien. Y en ese cantar puedan decir algo más que cantar, que tiene que ver con un mensaje inspirador, con un mensaje de alegría, con un mensaje motivador. Y no solo con audio y voz, sino también, Isma, y te meto a vos acá, con LinkedIn, en las redes, empezar a conectar y ¿no? Etiquetar a gente que por ahí uno no, y toma, y te meto, y voy directamente a vos y te lo digo a vos individualmente. No sé, se me acaba de ocurrir. Qué desafío. Se me acaba de ocurrir, pero empezar a comunicarse de esta manera que estamos hablando de la parte afectiva, ¿no? Claro. Y no tanto de la estructura y lo que debo decir. Tengo Isma, que... ¿te Marian, puedo decir algo? Sí. Acá Ine está preguntando Marian si puede hacer preguntas ahora o espera al final. Yo no sé el tiempo que tenemos, pero sí puede, no tengo problema. Sí, pregunten tranquilos en el chat y vamos pasando las preguntas. Igual decime mientras así, porque hasta que empiecen a preguntar. Bueno, con respecto a lo que cantaste, me encantó. Creo que es una canción que sí me gustaría que la grabes. Y que la grabes, y no solo que la grabes, que se la grabes a alguien también. Y se la regales a ese alguien. Oh. Lo hiciste muy bien, pero hacerlo de esa manera, estirándolo, porque cambia muchísimo. Tenés muy linda voz, Isma. Gracias, Ine, gracias. La verdad. Tenés que cantar más. Es un gran pendiente trabajarla más. Gran. Sí, ¿Cómo acá podemos potenciar? Sí, eso, a ver. acá lo estoy poniendo. ¿Cómo podemos potenciar el famoso cantar bajo la ducha? No vale reírse, dice. ¿Cómo podemos potenciar? A ver,
hay que cantar bajo la ducha, pero ¿por qué se puede cantar bajo todo, digamos, en todos los lugares, ¿no? Sí, aclararnos un poquito más la pregunta, porque por ahí no termina de entenderse hacia dónde querés ir, Marian. Tenemos pues a Iván, que dice si hay ejercicios para aclarar la voz. Bueno, claramente que sí. Hay ejercicios, uno, digamos, hace técnica, hay ejercicios. A ver, te voy a decir algo, te voy a dar un consejo, Iván. Podés agarrar una canción que te guste, elegís, la lees y la empezás a cantar vos solo, a capela, sin la música, hacerla muy lento, y hacer las palabras, digamos, a detenerte en las palabras, si es lo que es aclarar. Entonces, no seguir al ritmo de la música, sino parar la música y empezar a cantar la voz con tu voz para poder darle como la claridad de esa palabra. Si es, no sé si aclarar o articular, definime bien eso. Ok, muy bueno, ¿eh? O Muy buena sea, pregunta. para que sepan, para hacer un buen ejercicio uno tiene que dejarse, digamos, el aire que tiene que tomar tiene que ser de una manera liviana, nunca forzar esa entrada de aire, nunca, para nada. Y después siempre hacer más lento de lo que uno habla, ¿no? Hacerlo más lento para sentir esas palabras. Yo ahora estoy hablando y me estoy escuchando y estoy escuchando mi ritmo y estoy tranquila, no estoy apurada. Entonces, uno va sintiendo eso. Cuando uno deja de sentir es porque está fuera de ritmo. Si yo dejo de sentir y no escucho y me voy y hablo muy rápido es porque ya pierdo el sentido y pierdo la dirección y ahí puedo jugar muy en contra. Entonces siempre tratar de hablar más despacio, detenerse en las palabras, empezar a escuchar más cómo va sonando y sobre todo identificar, digamos, esto de para qué voy a hablar, por qué y cómo, ¿no? Ahora, la música ayuda mucho a encontrar ese ritmo. ¿Sí? Si yo me pongo una canción y empiezo a cantarla, seguramente todo eso me ayude como a conectarme y ese conectarme va a ayudar a que pueda bajar decibeles y a centrarme mejor, anclarme mejor. Entonces, lo que hacemos es bajar todo lo que es la tensión mental a un nivel mucho más bajo, más calmo y mayor claridad. Y ahí es cuando las palabras vienen. El ejercicio que los invito a hacer tiene fácil y divertido, puede ser ese, poniendo una canción, cantando esa canción, haciendo como hizo Isma, ese ejercicio de apertura, de empezar a conectar con el cuerpo y después poder leer un texto. A lo mejor yo tengo que no sé, presentar un proyecto o hablar de un tema en una charla o lo que sea, empezar a leerlo y a identificar y a sentir esas palabras. Y después no solo eso, vuelvo a la calidad. Vamos a agarrar el texto, la hoja donde tengo todo el texto escrito, identifico cuáles son las palabras que me gustan, cuáles son mis palabras favoritas, las subrayo. No sé, humanidad, equilibrio, estoy inventando, unidad, expansión, o sea, elijo esas palabras y de esas palabras armo un texto, invento un texto y lo empiezo a decir, como si estuviese contando un cuento. Entonces, esas son las palabras que me identifican y después con esas palabras desarrollo mi speech. Eso es un ejercicio muy lindo para hacer 3, 4 palabras nada más. Y si no tienen un texto, agarran un libro y también eligen algunas palabras y sobre esas palabras se empiezan a hablar. Y van a ver cómo ahí empiezan a identificarse con esas palabras, con ese hilo conductor que los define y que los alinea en un tema, en una manera y los identifica en un sentido, ¿no? Porque a Qué buen tip. veces está bueno y es calidad, y pruébenlo porque yo lo trabajo mucho con los alumnos. Cualquier texto, 4 palabras, armamos un cuento con eso. Y lo Ine, mismo para escribir. tengo acá la Sí. pregunta de Esteban, que dice, ¿cómo encontramos nuestra propia voz? Yo me siento incómodo grabando reels, por ejemplo. Bueno, hay 3 líneas para trabajar. Primero es haciendo ejercicios, como hiciste vos, Isma, recién, que es ayudar a que la persona se conecte con el cuerpo, con ejercicios que ayudan con frases, palabras, movimiento,
te ayuda a conectarse con el cuerpo y incorporar esa palabra en el cuerpo. Eso como primera instancia, que son con ejercicios de movimiento, por ahí, no sé, les cuento un ejercicio, pero por ejemplo venís y te gusta jugar al tenis, seguramente hagas un movimiento como si estuvieses sacando y sobre ese saque vas a decir una palabra, una frase, me vas a contar algo y vas a ver cómo eso incorporás esas palabras con ese movimiento del cuerpo y se une, entonces se unifica. Eso por un lado, cómo conectar con el cuerpo esa palabra, ¿no? Y después está lo que es encontrar tu propia voz, que ahí ya empiezas a encontrar tu ritmo, a encontrar tu palabra, a encontrar tu manera de ser, digamos. No desde la afuera, sino siempre desde adentro. Y eso se hace con ejercicios de lectura, ejercicios con música, desde cantando una canción, inventando una historia. Hay muchos ejercicios que colaboran con esto de ir identificando y encontrándose, pero siempre de la mano con la emoción y el cuerpo, siempre. Son pasos que hay que hacerlo sí o sí. Y a veces son un poco incómodos, porque no son, digamos, así simples, ¿no? Y después de ese encontrar tu propia voz, que es encontrar tus propias palabras, tu manera, tu voz propia, es cómo esa voz se relaciona con los demás. Cómo empieza esa voz a relacionarse, a identificar mejor. Una vez que yo me identifico y me encuentro, va a ser mucho más fácil escuchar al otro libre. Entonces, cuanto más conectada y más sentido y más me encuentro con mi voz, seguramente pueda abrirme mucho más al juego y ser más creativa a la hora de poder construir con un otro algo que se potencie y se desarrolla mejor, ¿no? O sea, mi voz que suma a la voz del otro y colabora en lo que sea, en armar algo, una idea, un emprendimiento, porque mi atención está puesta mucho más en esa persona, porque yo estoy libre, me siento cómoda. Entonces, mayor comodidad, mayor calma, más afectividad, más efectividad a la hora de poder relacionarme con el otro sin estar pensando si esto, si entonces es liberar la voz, pero sabiendo que liberar no es, digo lo que quiero, es sabiendo qué paso chiquito, concreto debo hacer cada vez que me levanto a la mañana, que vuelvo a repetir, es cómo estoy hoy, cómo me siento, y a partir de eso, cómo el cuerpo se empieza a funcionar y a entender de una manera diferente. Cada persona tiene una voz única e irrepetible. Mirá qué interesante el tip que le diste a Esteban, que le conectaste con que él jugaba al vóley y tiene el saque de vóley, así que probablemente lo incorpore en sus técnicas. Exactamente, porque ese ya mecanismo que él tiene, movimiento, seguramente sea mucho más fácil para poder meter la frase con ese movimiento, porque ya lo tiene incorporado. Así que... Acá tengo una pregunta más de Adrián, que dice, Ine, ¿cuál es el ABC para empezar a tener una voz mejor o una mejor voz? Escucharse, o sea, lo primero que tenés que es escucharte y tenés que, digamos, anotar qué cosas son las que sí te gustan de tu voz, qué cosas son las que no te gustan de tu voz, qué personas son las que te identificás, que te identifican como una voz buena, ¿no? Que reconoces en el otro algo bueno, ¿no? Y anotar, entonces, ¿qué es lo que me llama de esa persona? ¿Qué es lo lindo? Bueno, y empezar a identificar y a tomar conciencia. Es lo primero. Después, El es saber, autoconocimiento, clave. primero es decir, ¿qué es lo que quiero, no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy trabajando donde estoy trabajando? ¿Mi voz en ese trabajo está sumando? ¿Hoy mi voz suma o resta? Entonces, hay pasos que uno primero se tiene que hacer y después entrenar. Hay muchas maneras. La vocalización es muy importante porque cuando uno vocaliza lo que hace es pagarle energía y colocar la voz de una manera que también no se cansa, empieza a direccionar mucho más fácil las palabras. Es un deporte el canto. ¿Por qué? Porque son dos cuerdas vocales, son dos músculos que si uno los entrena, empieza el cuerpo a funcionar mejor y la voz se hace cada vez más fuerte y no se cansa.
Entonces, hay un cuidado de la voz. Hay que comer bien, hay que alimentarse bien, o sea, muchas cosas que es detenerse, parar, preguntarse y accionar. Entonces, la acción viene de la pregunta, ¿qué es lo que me pasa? Esto. Bueno, entonces, ¿cómo debo accionar? ¿En qué contexto estoy hoy yo y qué posibilidades tengo en esta realidad de poder hacer esto o lo otro? ¿No? Porque a veces uno dice, no, yo esto no lo podría hacer nunca. Como les di el ejemplo de estoy manejando en el auto y yendo al trabajo, ¿puedo hacer un ejercicio vocal adentro del auto? Claro que sí. ¿Puedo meterme en un lugar, en una oficina y hacer un ejercicio antes de entrar a una toma de decisión, una reunión? Claro que sí. Entonces, hay muchos ejercicios que uno puede hacer que tiene que ver con usar el cuerpo. El cuerpo no lo usamos. El cuerpo está dormido. Entonces, cuando uno empieza una persona a cantar, dice, ay, me siento mejor. Y cantó 10 minutos. O sea, no es que cantó hace un año que viene cantando. Entonces, estamos perdiendo el foco de lo importante que es, igual que cuando uno entrena. Yo salgo a correr y seguramente, aunque me haya costado y vuelvo y tenga más ganas y más ideas y me anime a hablar por teléfono de una manera mucho más fuerte, ¿no? Estamos muy enfocados en los resultados y en decir las cosas y llegar y hacer un buen speech y decir las cosas claras y ser bueno en él, pero nos estamos olvidando de que todo eso viene de la mano y todo eso es un deporte, que es conectar realmente con el músculo, con el corazón, con saber que cada voz es un mundo, es única, es preciosa, hay que darle lugar a eso y para darle lugar hay que detenerse. No hay otra, digamos, pero es un camino que si uno hace el pasito a pasito, seguramente haya muchos frutos en eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Mira, acá tira algo Martín Lorences, que para mí le agrega una cosa adicional a todo esto que venimos hablando, ¿no? Que la palabra construye, la palabra crea realidad. A través de lo que decimos, y no solamente lo que decimos, sino cómo lo decimos, estamos generando realidades nuevas en nosotros y en los demás también. Entonces, el ser conscientes de eso, hoy se habla mucho esto de la visualización, ¿no? Y la visualización no es solamente pensarlo, es también expresarlo, contarlo, hablarlo, ¿sí? Comunicarlo. ¿Sí? Eso lo vuelve real y hace que nuestro cerebro además empiece a focalizarse en eso que estamos diciendo. El poder de la palabra es tan fuerte, que a veces no somos ni conscientes del impacto que puede tener en nuestra vida y en las personas que nos rodean. ¿Sí? Exactamente. Por eso, este paso de decir, bueno, a ver cómo estoy, qué siento, cómo me identifico, cuáles son las palabras, no lo sé, bueno, vamos a probar esto. Elegí una canción, cantala. ¿Y qué te dice? Esta canción, cuáles son las palabras que elegís en esta canción? Bueno, ¿por qué? Porque me identifico con esta palabra. ¿Y por qué? Porque esta palabra me hace acordar cuando mi abuela me llevaba al campo y entonces ahí empieza el cuento y ahí empiezo a armar mi historia. ¿Por qué Inés hace lo que hace? Y seguramente porque tuve una tía abuela que me llevaba a su casa y me hacía escuchar ópera, y yo decía, qué loco este sonido, y entonces una cosa te lleva a la otra, y entonces después voy a un coro y me invitan a cantar, y entonces todo se empieza como a despertar y a revelar, y uno va siguiendo esa intuición, ese corazón, y va entendiendo que hay un camino que uno se siente bien. Entonces, siempre fui muy intuitiva, y gracias a Dios pude hacer lo que hice de chica, que fue escucharme, sentir, cantar, y de repente ese canto se empieza a hacer cada vez más fuerte y se empieza a revelar de muchas maneras, no solo cantando, sino comunicando, ayudando a que una persona se conecte con su voz, a que pueda identificarse con su voz, a que despierte, a que se anime a algo más. Entonces, somos personas, todos somos personas que estamos acá para mostrar a través de nuestra voz algo más. Y ese algo más tiene que ver con algo que mucho más que esto que estamos viendo, tocando en este momento, sino hay que escuchar más allá de la palabra, ¿no? Y hay que animarse a escuchar. Y para animarse a escuchar hay que trabajarse mucho uno mismo para escuchar esos sonidos que a veces se pierden en esa cantidad y en ese miedo a que si no logro y que si no hago esto y qué va a pasar, ¿no? Y ahí es donde perdemos ese grado de felicidad o esa plenitud
que decimos, bueno, ¿por qué estoy donde estoy? Y vuelvo a plantearme esto, ¿no? Digo, ¿por qué estoy acá? ¿Para qué? ¿Por qué? Mañana, si tuviese que elegir, ¿elijo estar acá? ¿Estoy hablando más? ¿Estoy hablando menos? Cada vez que entro a un lugar me da ganas de hablar. Son preguntas muy básicas, pero que no nos las hacemos realmente. Yo creo que Entonces, ahí me gusta a mí siempre decir que yo no puedo conocer a otro si no me conozco primero a mí mismo. Porque voy a intentar conocer al otro desde todos los filtros que tengo, que soy inconsciente de que los tengo. Cuando realmente me trabajo a mí mismo, hago un autoconocimiento, descubro que tengo esos filtros, los puedo seguir teniendo, pero ya consciente de que los tengo, ya puedo mirar al otro con otros ojos, porque puedo mirar y puedo darme cuenta que eso que estoy viendo quizás no es del otro, sino es de mi filtro. totalmente. Cambia por completo. Y eso cambia la manera que me voy a expresar con el otro, porque digo, pará. Yo pensé que el otro era una Greta, y en realidad Sí. era porque yo tenía en mi creencia que las personas serias eran agretas. Y de golpe descubro que no es agreta. Simplemente el señor aprendió a tener esa cara y bla, bla, bla. Y salgo, al darme cuenta de eso, voy a hablar de otra manera, porque si lo sigo hablando pensando que es una agreta, le voy a hablar mal. Y es más, lo voy a provocar con mi forma de hablarle, porque voy a pincharlo en un lugar donde... Totalmente. El autoconocimiento cambia todo y cambia nuestra manera de expresarnos, definitivamente. Creo que ahí está Exactamente. la clave de todo esto, ¿no? En el Por fondo. eso, Isma, No, está perfecto, está muy bueno lo que decís. Y tiene que ver con esto de dónde escuchamos, ¿no? Desde dónde escuchamos. Cuando escuchamos con todo el ser, es diferente. Claro, totalmente. ¿Entendés? Si yo escucho ya pensando qué me va a decir o qué me va a responder, estoy muy limitada a la oportunidad de crecimiento ahí. Muy bien. Me pasó, cuento esto muy chiquito, ¿no? Pero me pasó en una capacitación que era en una empresa, eran varios directores, y viene el director y me dice, mira Inés, hay uno de los chicos que, bueno, como que siempre está muy serio, siempre mira para abajo, bueno, a ver si lo podemos ayudar. Bueno, pasaron las sesiones y la última sesión era grupal, ya había y hubo un proceso, digamos. La sesión final, entonces estaba esta persona que supuestamente era seria y no sé qué, y bueno, cada uno empieza como a contar algo más personal. Y cuando le toca a él, empieza a contar algo que le estaba pasando a nivel personal, que no era tan lindo y agradable. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el director escucha a su empleado y se da cuenta de que, claro, en el fondo, ¿no? Él sentía que lo estaba mirando con mala cara, que algo le estaba enojado, pero en realidad era algo personal, pero no se podían comunicar. Uno no podía hablar y contar, tampoco le daban lugar. Exacto. Entonces, Porque qué incluso importante a el veces, jefe se lo tomaba personal. claro, y no le daba lugar. Entonces, Claro. y esto también aporto esto, ¿no? Del tema del espacio, que a veces las respuestas vienen en el momento del silencio y de la calma, ¿no? Y si escucháramos más nuestros sonidos, digo yo, encontraríamos muchas más respuestas a preguntas que la mente es incapaz de responder. Qué hermoso cierre ese. Si escucháramos más nuestros sonidos, encontraríamos mucho más respuestas de lo que la mente es incapaz de responder. Tremendo. Es para Es ponerle un cuadrito, ¿eh? Es para sí, poner entre comillas y en un cuadrito. Y eh, comprenderla, ¿no? No solamente escucharla mm, o leerla, comprenderla. Ine, para toda la gente que te quiere seguir o quiere, más allá de LinkedIn, ¿en dónde más te puede encontrar? ¿En qué otras redes? bueno, en Instagram es voz y tu voz ok, bueno, en LinkedIn, y tengo mi página web que es voz y tu voz, vozituvoz.com.ar. Y bueno, ahí, eso es lo que, Y me por ahí gustaría me expreso, me comunico. dejar un cierre para toda la gente que todavía sigue conectada, la verdad, no puedo creer la cantidad de gente que es conectada. Yo quiero, yo quiero, yo quiero decir tres frases que me encantan, que es, Eso, un cierre lindo eh, para dejar pensando. una voz apasionada transforma. Una voz creíble se sostiene en el tiempo. Una voz que vibra llega lejos. Wow, hermoso. Y cada voz, cada una de sus voces es única e irrepetible. Y tienen que confiar en esa voz y tienen que, vamos, contarla, cantarla al mundo. Despertar en el otro
ganas, motivar, abrazar, contagiar, animar, sanar, tantas cosas lo que puede ser un sonido y una palabra, ¿no? Acuérdense siempre que esto es calidad y no cantidad. A veces un mínimo gesto y una linda palabra a una persona ya es suficiente y es mucho. Un Porque simple gracias puede cambiar el día a alguien. claro, porque si yo cuento tanto y hablo mucho, pierde calidad y pierde brillo eso. Entonces, a veces una palabra sola, escrita, vos misma lo decís, ¿no? Esto de cómo empezar, cómo arrancar, qué palabra es la que hay que poner. Eso que provoca, ¿no? Provoca interés y dice, a ver, quiero leer más, 3 puntitos, ¿no? Entonces ahí está el timing, está en esto de que cada uno tiene que encontrar su ritmo propio. No es mi ritmo el que tienen que seguir, es su ritmo. Para encontrar su ritmo propio, tienen que hacer un ejercicio previo que es esto, de autoobservación, de autoconocimiento. La voz puede, todo lo que ustedes dicen puede sanarlos a ustedes también. Digamos, no solo que van a sanar a alguien, sino que si yo me digo lindas palabras y me quiero y me valoro, seguramente también eso tenga como una retroalimentación y transforme, es como un círculo, ¿no? Qué tema Y a veces, importantísimo acabas de decir recién. claro, Eso lo vimos mucho cuando hice mi entrenamiento como coach. Yo soy coach ontológico, que justamente tiene que ver con la palabra, y la importancia de eso, de uno no es consciente que utilizamos a veces palabras, bueno, pero siempre fui así. No, pará. O sea, ¿viste? Uy, qué boludo, uy, qué idiota, uy, qué tonto. No es gratis eso. No es gratis. Isma, y tiene que ver con esto, ¿no? Agrego, hacemos muchas cosas, ¿no? Y más si somos personas que nos gusta lo que hacemos, es como muy peligroso, digo yo, ¿no? Porque por un lado nos gusta y entonces, nada, uno como no para y se empieza como... Y después está lo que es el cansancio, ¿no? Cuando uno está muy cansado, más allá que uno le pone el ánimo, las ganas, pero a veces el cuerpo no da más. Y vuelvo a esto, ¿no? Cómo escuchar el cuerpo y ya ahí donde empieza a fallar, que es la contestación, respondo mal, y empieza como la palabra a variar, ¿no? Hay que descansar, lo digo yo que me cuesta descansar, pero hay que descansar para poder dejar que surjan nuevas palabras. Total. ¿Qué palabras son las que a mí me gustaría en este 2023 empiecen a hacer, a contarle a la gente y a transmitir, ¿no? ¿Qué me gustaría decirle a una persona que hace mucho no veo o que estoy enojada? ¿Cómo puedo ponerle esa voz, ese color y darle como una oportunidad, ¿no? Anoten esto, aprovechen. Estamos a 2 días donde podemos hacer un clic, un cambio de Momento ahí muy, y muy ponerle energético. una palabra, regalemos lindas palabras. Vamos a proponernos este propósito. Regalemos lindas palabras. Contagiemos con algún gesto a alguien. Aprovechen. Y todo lo que ustedes digan de lindo va a volver seguramente y con mucho más. Ine, y aprovechando eso, gracias, de corazón. Gracias. Gracias. Fue un momento hermoso este. Más allá de que disfrute o no de hacer este tipo de cosas, me volviste a conectar con todo esto otra vez y te tengo que agradecer muchísimo. Y espero que realmente hayas impactado a mucha gente. Ya viendo los comentarios, generaste un impacto hermoso, hermoso, y en este momento del año es más lindo aún. Así Qué que de lindo. nuevo, Isma, yo te gracias de agradezco de corazón. corazón, de verdad. Te siento y siempre para mí tu voz con esa calidez y ese amor y tu pasión por lo que haces se nota. Y bueno, gracias a que tuve esa intuición y esa escucha, pude llegar a vos. Estoy feliz de poder, hoy 29 de diciembre, de poder estar haciendo un vivo con vos. De verdad te lo agradezco muchísimo. Sé que uno viene cansado, pero bueno, me encantó y además creo que me ayudaste. Esto fue un oasis en el cansancio del año, así que gracias a vos, en serio. Sí, así que bueno, espero que nada, a todos, también los que están presentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, Isma, quiero verte el 2023 como te estoy viendo y mucho mejor. Y sin duda hacer algo con vos, me encantaría. Y bueno, todos los que necesiten alguna ayuda o consejo, me pueden escribir y
no tengo problema en No ayudarlos. lo o duden ni un segundo, acompañarlos. chicos. Ni un segundo. Así que, bueno, a todos muy feliz año. Claro. Y bueno, vamos a seguir trabajando para ayudar a que las personas conecten con esa voz y con su misión en el mundo, ¿no, Isma? Totalmente, totalmente. Desde que nuestro lugar todos podemos aportar ahí. Sí, sí, Feliz así es. 2023, que sea un año Gracias, lleno gracias. de cosas lindas. Muchísimas gracias igualmente. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Chau, chau.